El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos en un domingo misionero, tenemos invitados y es que el trabajo del Señor, mientras Él no venga, pues siempre la iglesia tiene mucho trabajo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar, tenemos que promover, tenemos que ir. Y la familia Osorio, pues, como ustedes ya los conocen, ellos están promocionándose y promocionando las misiones en nuestro país. Entonces es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Me parece que desde hace un año quizás, ¿verdad? Estuvieron con nosotros. Pero antes que ellos pasen, quisiera saber si ya todos tienen su boletín misionero. Quien no lo tiene, pues levante su mano. Ahí tenemos información muy importante, aparte de la reflexión. Tenemos las peticiones de los misioneros y tenemos información, ¿verdad? Y es que hemos dado información de otros países, ¿verdad? Pero como que nos estábamos quedando fuera, ¿verdad? Y ustedes van a ver la información que hay de nuestro país. Y es que lo han decretado el país más violento, ¿verdad? Del mundo, de Latinoamérica. Y hay mucho trabajo que hacer todavía en nuestra nación. Aparte de eso, quiero dar un anuncio muy importante y es que había programado para este próximo sábado un retiro de nuevos convertidos. Se les estaba haciendo contacto a los hermanos para anunciárselos e invitarlos, pero esa actividad queda suspendida hasta nuevo aviso. Entonces, a los hermanos que los hemos contactado, por favor, tómenlo en cuenta porque lo vamos a hacer con la ayuda del Señor a finales de mayo, ¿verdad? Así es que tómenlo en cuenta para que este sábado no vayan a ir al lugar donde nosotros les dijimos, aunque se les iba a hacer llegar una invitación dándole los datos específicos. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta hasta nuevo aviso. Vamos a pasar al predicador invitado, no sé quién de los dos es el que está, hermano Francisco, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente, familia Osorio, que sean de mucha bendición, como siempre, para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo poder estar acá con ustedes esta mañana, saludarles, verles, saber que Dios está haciendo una obra maravillosa en vuestras vidas. Y bueno, está mi esposa aquí conmigo. Yo no le voy a pedir que se ponga de pie hoy nada más, porque en el segundo culto, si usted quiere refil, ¿verdad? Entonces en el segundo culto mi esposa va a estar predicando y yo voy a estar apoyando, ¿verdad? Y vamos a hacer una mezcla, vamos a ver cómo nos sale. Queremos predicar los dos en el segundo culto, ¿verdad? Para no pelearnos, ¿verdad? Usted sabe. Pero vamos a compartir la palabra del Señor. Antes que nada, yo quiero pedirles a los hermanos que están trabajando en multimedia que esta parte la puedan cortar, que puedan omitirlo. Ya estamos listos ahí, ¿verdad? ¿Estamos fuera del aire? Ok, gracias. Esto es, hermanos, porque yo quiero darles alguna información previa antes de lo que es propiamente el mensaje, aunque esto ya es parte del mensaje que vamos a estar tratando en esta mañana. Ustedes deben saber, hermanos, que si bien es cierto lo que yo estoy leyendo acá, que El Salvador ha sido declarado como el país más violento del mundo por el alto índice de homicidios, debemos de saber que no solo en El Salvador hay homicidios. Debemos de saber que en otras partes del mundo están matando a muchísima gente y nadie se está dando cuenta. No están publicitándolo los medios de comunicación masivos, no están hablando de eso en los noticieros internacionales. Naciones Unidas no está diciendo absolutamente nada al respecto y se le ha dado la espalda a esta gente que está siendo perseguida. Y estoy hablando de los cristianos evangélicos en el mundo entero. Hoy por hoy, ser cristiano evangélico fuera de América Latina, tal pareciera que es un crimen. Y hay países donde muchos cristianos están muriendo solo por el hecho
de identificarse con la persona del Señor Jesús. De hecho, ahora mientras yo me acercaba para el templo, yo recibía una noticia que han asesinado a un buen grupo de cristianos de Etiopía en Libia. Esto es una noticia fresca. Hace unos 25 minutos se subió esta noticia al internet. Aparte de eso, no solo están muriendo cristianos, están matando a misioneros y nadie está publicitando esto. Por supuesto, no esperamos que se publicite, pero usted y yo debemos de saber que hay gente que está muriendo por Cristo Jesús. Esta semana, el día de ayer, yo regresaba de Costa Rica, estábamos desde el lunes en un congreso de misiones. No era un congreso abierto, sino que era un congreso, más bien una consulta con todos los líderes de misiones de las Asambleas de Dios de Latinoamérica, liderado por un movimiento de Asamblea de Dios que se llama Iniciativa Global, que tiene un enfoque hacia el mundo musulmán. Usted debe saber que a partir del año 2013 el cristianismo dejó de ser la religión mayoritaria en el mundo y hoy por hoy es el Islam la religión mayoritaria a nivel mundial. Y Asamblea de Dios tiene un enfoque misionero. Ustedes saben que Asamblea de Dios es misionero, ¿verdad? Es una iglesia misionera y se está enviando misioneros hacia el mundo musulmán. De hecho, ustedes saben que Iglesia Josué, Asamblea de Dios, tiene un misionero en el mundo musulmán. Y usted está orando por ese misionero. ¿Cómo se llama el misionero? ¿Verdad que usted lo conoce? ¿Verdad? Exactamente. Hermano Rodrigo. Y bueno, se nos dieron muchas informaciones muy interesantes. Asamblea de Dios quiere entrar a otro país que se llama Afganistán. Por eso yo he pedido que se corte la transmisión en internet, porque esta es una información bien sensible. Asamblea de Dios quiere entrar y estamos entrando a Afganistán. Ya hay un trabajo que Asamblea de Dios está haciendo, un trabajo serio en este lugar, pero se está haciendo un evangelismo más a la antigua, ¿verdad? Tratando de reunir a los creyentes como inicialmente se hacía, en secreto, en catacumbas. Es una iglesia que está oculta, pero es una iglesia que va creciendo para la gloria del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mas sin embargo, el crecimiento de la iglesia en países como en Afganistán no se da tan fácil. Tampoco se da como quisiéramos, con un final feliz, sino que muchos de esos creyentes conversos que salen del Islam y se convierten al cristianismo tienen que primeramente ver cómo un misionero muere. Sabe que en Afganistán precisamente la conversión de un musulmán al cristianismo está estrechamente relacionada con la muerte de un misionero. Y el año que menos misioneros mueren en Afganistán, solo mueren 8. El año pasado murieron 22, año 2014. Y uno de los misioneros de Rumania, nosotros estamos contentos, ¿sabe? Porque Rumanía es el país revelación en Asamblea de Dios, porque ahora Rumania en solo 3 años ha logrado enviar 51 misioneros a todo el mundo. Y ya tienen una familia misionera en Afganistán precisamente. Y nosotros estamos contentos porque todo esto es parte de lo que Dios está haciendo, pero también Dios ha permitido que El Salvador participe de esta bendición porque tenemos misioneros salvadoreños trabajando en Rumania. Y esta familia que está trabajando en Afganistán nos comentaba con lágrimas cómo murieron en el mes de noviembre 11 misioneros. Dice que ellos estaban reunidos en su casa, estaban orando y de repente, claro, todo estaba cerrado, ¿verdad? No se pueden reunir así como nosotros estamos ahorita reunidos. Estaban en su casa de habitación, estaban orando, leyendo la Biblia
y alguien pasó por ahí tirando un par de granadas. Las granadas explotaron en la puerta, obviamente se hizo un hueco en la pared, y cuando se hizo ese hueco entró un joven con una bomba en su cuerpo. Al entrar en la casa hizo explotar la bomba y ahí murieron 11 misioneros. Murió una familia misionera casi completa, murió el hermano, 4 hijos, solo quedó viva la esposa, la viuda nada más. Se puede dar cuenta usted, y dice que al ver esto, mucha gente llegó a tratar de recoger los restos, los cadáveres, y un hombre, dice, musulmán, al ver esto, dice que se quedó cortado, se quedó pues choqueado, como decimos. Y dice que le habló a este hombre, a este misionero rumano de Asamblea de Dios, y le dijo: mira, yo soy del Talibán, le dijo. He peleado las batallas de la yihad. Yo he peleado la guerra para echar fuera al ejército ruso en Afganistán. Ahí me ha tocado ver muertos de todo tipo, me ha tocado cargar cadáveres a mí, pero jamás me había causado tanto impacto ver la muerte de estos 11 misioneros. Y ese hombre ahí dijo: yo quiero recibir a ese Jesús por el cual estos han muerto. Yo contaba esto ayer, allá en la Asamblea de Dios, allá por el Chingo, Cerro El Chingo, frontera con Guatemala. Y el pastor, cuando yo conté esto, él me detuvo y me dijo: hermanos, debemos de sentirnos nosotros no solo orgullosos, esto es un llamado, me decía el pastor, a que nosotros reflexionemos. Nosotros aquí mismo, que estamos cerca, no queremos venir a la iglesia, y en otras partes del mundo los cristianos están dando su vida para que otros vengan a Cristo. En el mes de enero de este año usted se dio cuenta por los medios de comunicación masiva que hubo una convulsión fanática religiosa de estos señores del Islam en diferentes países del mundo, provocados, según dijeron, por un comentario que un periódico francés llamado Charlie Hebdo hizo a la figura del profeta Mahoma, y esto desató un caos en muchos países islámicos y en algunos países europeos también. Uno de estos países que se vio afectado fue Níger, donde usted y yo sabemos que tenemos 3 familias misioneras. Y el hermano Rodrigo y su familia vieron cómo la iglesia que está a la par de su casa fue destruida completamente. En ese mes de enero, los musulmanes destruyeron alrededor de 70 templos cristianos. 14 de esos 70 templos eran de las Asambleas de Dios, incluyendo un orfanatorio que las Asambleas de Dios tenían en la capital de Niamey para dar albergue, cobijo y auxilio a los niños que quedan huérfanos producto de esta locura, ¿verdad? De esta guerra que se están generando. Y todo esto, hermano, nos hace pensar que la iglesia cristiana a nivel mundial está siendo perseguida. De hecho, ya en Estados Unidos, ser cristiano, pero cristiano de lo verdadero, ¿verdad?, es ser parte de una minoría en este país, Estados Unidos. Fíjese, hermano, que esto de la persecución no es nada nuevo. Debemos de saber que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero Dios, en su misericordia, ha establecido a la iglesia para que ella misma sea, por su gracia, una iglesia indestructible. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, y ahora sí ya podemos entrar ya al enlace mundial por internet. Quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 5. Todo esto que yo le he comentado es para que usted
ore, interceda, se consagre más y no olvide orar por nuestros misioneros. ¿Cuántos van a estar orando por ellos? Quiero que lea por favor el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Vamos a tener un buen tiempo de lectura bíblica, porque quiero llevarlo a usted a reflexionar acerca de algunos principios que hacen que la iglesia cristiana sea indestructible. Hechos 5, 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, fíjese bien: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tres elementos, tres cualidades que la iglesia debe de mantener, debe de cultivar para que sea una iglesia indestructible. Jesucristo dijo a los discípulos que le seguían que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Ahora bien, aquí hay una paradoja, porque aunque Dios ha levantado la iglesia para que sea indestructible, y mire que evidencia de esto es que desde hace 2000 años, más de 2000 años, la iglesia han querido que sea destruida de muchas maneras, de diferentes formas. Ha habido persecución contra la iglesia, pero la iglesia sigue en pie para la gloria de Dios. Pero también la iglesia es frágil, tiene el elemento de fragilidad, y esto es porque quienes componen la iglesia somos seres humanos, y nosotros como seres humanos cometemos errores.
¿Cuántos ya se habían dado cuenta que cometemos errores? Somos pecadores y por eso es que necesitamos a Cristo, porque el apóstol Pablo mismo decía: yo descubro esta ley, el pecado está en mí y yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y él mismo decía y exclamaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo decía, respondiendo a su pregunta: bendito sea el Señor Jesucristo, porque es a través de Cristo que la persona puede ser libre de sus ataduras de pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero para que la iglesia sea indestructible necesita cultivar 3 cualidades que yo quiero mencionar esta mañana. La primera de ellas, para que una iglesia sea indestructible, necesita la dependencia del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no depende del Espíritu Santo es una iglesia que se estanca y termina desapareciendo. Una iglesia que depende del Espíritu Santo es una iglesia que cree en las promesas de Dios para sus vidas. ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra de Dios. Por eso, hermanos, una de las bases fundamentales de la misiología pentecostal es que nosotros no cuestionamos la autoridad bíblica. Para nosotros la Biblia es incuestionable, es nuestra norma infalible de fe y de conducta. Usted quiere saber cómo comportarse en esta vida, en cualquier nivel o estrato de la sociedad, usted necesita leer la palabra de Dios. Porque la Biblia, si bien es cierto, es el libro más antiguo del mundo, es también el libro más moderno y más actualizado. Porque las sociedades cambian, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para el ser humano. Es útil para usted, es útil para mí. Cuando usted y yo tengamos una duda sobre algo, un dilema sobre algo en esta vida, vayamos a la palabra de Dios. Y el Señor nos hablará con toda tranquilidad, con toda franqueza, y veremos luz en nuestro caminar. Dependencia del Espíritu Santo. Una iglesia que depende del Espíritu Santo lee la Biblia. Por eso usted y yo la leemos, la estudiamos, la predicamos, pero también la vivimos. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos han hecho su devocional este día? ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios? Y si usted todavía no ha hecho su devocional, prepárese, ¿verdad? Dedique un tiempo y lea la palabra de Dios. Saque tiempo de su vida diaria, porque ahí Dios le va a hablar. Claro, Dios le habla en los cultos, pero también Dios le habla en su lectura privada de la palabra de Dios. No le vaya a pasar como un joven que teníamos allá en Perulapía, en San Bartolomé Perulapía, departamento de Cuscatlán. Era mi segunda iglesia que yo estaba pastoreando y fundando. Y recuerdo que un evangelista llegó, él se llama Tito Renderos, es un evangelista ya veterano, ya retirado, él vive allá por Santa Ana. Él llegó hasta Perulapía, hizo la campaña, y ese joven al cual yo hago referencia, él se convirtió al evangelio. Y cuando comenzó a llegar a la iglesia, vio la Biblia del hermano Tito, que era más gruesa que la Biblia que su servidor tiene. Y los pastores de la iglesia José saben que la Biblia de un predicador es un tesoro, porque uno ahí hace sus apuntes, ¿verdad? Uno subraya, uno marca, uno hace notitas ahí. La Biblia para el predicador es un tesoro, es algo valioso. Y nosotros casi nunca la regalamos, ¿verdad? Así que no me vaya a pedir la Biblia, por favor, porque no se la voy a regalar. Pero este joven taloneó, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, taloneó al hermano Tito y le decía: regáleme la Biblia, por favor, yo no tengo Biblia, mire, yo quiero leerla. Y porque yo le digo que la Biblia del predicador es valiosa, el hermano Tito no se la quería regalar porque ahí estaban marcados todos sus sermones. Pero
el jovencito insistió tanto que él le dijo, vaya pues te la voy a regalar, pero con la condición que la leas todos los días. Y él le dijo, sí, la voy a leer todos los días. Entonces, tiempo después, volvimos a invitar al hermano Tito a un culto especial en la iglesia. Y ahí estaba el muchacho. Solo que la Biblia que él andaba ya era una Biblia más delgada que la que yo tengo. Entonces el hermano Tito lo vio y se molestó. Y fue directo a donde el joven y le dijo, ¿qué hiciste en la Biblia que te regalé? ¿Verdad que la perdiste? Por eso sabía que no quería regalártela. Y él le dice, no pastor, si esta Biblia, la que ando aquí es la que usted me regaló. Pero ¿cómo? Le dice él, si la Biblia que yo te di era una Biblia gruesa y la que tú andas ahí parece revista, le dice. Le dice, no, esta es la Biblia. Si usted me dijo que me la regalaba con una condición, que la leyera todos los días, y todos los días la he leído, pastor, le dice. Solo que cuando he encontrado algo en la Biblia que no me gusta, yo le arranco la página. Así que casi toda la Biblia había arrancado el ingrato, ¿verdad? Y miren, hermano, hay algunos que así somos. No le arrancamos las páginas a la Biblia, pero no la leemos toda. Solo leemos aquellos pasajes que nos gustan, ¿verdad? Hay algunos que no pasan del Salmo 91, del Salmo 23, ¿verdad? Hermano, hay que leer toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Toda la Biblia. Prográmese a leer toda la palabra de Dios, porque ahí el Señor le va a transmitir a usted hermosas, riquísimas y maravillosas promesas para usted, para toda su familia. Eso es depender de la palabra de Dios. Y esta mañana, mientras yo estoy aquí hablando frente a ustedes, yo sé que Dios está recordando, el Espíritu de Dios está trayendo a la memoria de su vida muchas promesas que a usted ya se le habían olvidado. Hay gente que nos mira por la televisión, por el internet, que ahorita el Espíritu Santo le está recordando promesas que creía Dios ya había olvidado y que ya no iban a ser cumplidas. Pero déjame decirte que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Dios cumple sus promesas. Depender de la palabra de Dios, depender del Espíritu Santo. Eso es vivir por fe, hermano. Vivir por fe no es vivir sin pisto, ¿verdad? Vivir sin dinero. Vivir por fe es vivir creyendo que Dios cumplirá todas sus promesas. Aunque usted aparentemente no vea nada, Dios cumplirá su promesa. Yo recuerdo que cuando acepté este reto, este privilegio de ser pastor, de predicar la palabra, yo tengo ya 22 años de ser pastor. Usted me mira cipote, ¿verdad? Me mira quinceañero, pero ya tengo ya rato, ¿verdad? Un hermano me dijo, pero usted tiene como lo más 30 años, me dijo. Favor que usted me hace, le dije yo. Ahí quedémonos, le dije yo. No, ¿y cuántos años tiene? Pues no, 30 tengo, le dije yo. Pero hace 22 años yo acepté el reto para salir a predicar la palabra de Dios. Yo ya tenía estudios de ingeniería eléctrica. Mi papá ya estaba orgulloso, ¿verdad? Que iba a tener un hijo ingeniero. Yo ya estaba ganando un buen salario. Y en eso mi pastor un día predica un mensaje misionero y Dios me toca. Había una necesidad para fundar una iglesia en la ciudad de Cojutepeque. Y yo dije ese día domingo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero tardé 2 días para tomar la decisión de decirle a mi papá y a mi mamá, que yo era soltero en aquella época. Y le dije yo un día miércoles en la mañana a mis padres, este día voy a renunciar a mi trabajo. Este día he tomado la decisión de ser pastor y de predicar la palabra de Dios. Mi mamá ya era una creyente de Asamblea de Dios, hermano. Servía en la iglesia. Pero va a creer que fue la primera que trató de persuadirme
a que abandonara esa loca idea de ser pastor. La hermanita de las asambleas de Dios, la líder de escuela dominical, trató de persuadir a su hijo, ¿verdad? Mi papá no dijo nada, él no era cristiano, no dijo nada, se fue a trabajar. Pasó el día y yo llegué a la iglesia como a las 6 de la tarde para el culto de estudio bíblico. Estaba yo escuchando la enseñanza de mi pastor cuando yo vi a mi papá aparecer por la puerta de la iglesia. Yo me alegré, hermanos, porque mi papá jamás había puesto un pie en la iglesia. Y yo dejé mi Biblia en el asiento y me fui a abrazarlo, a darle la bienvenida. Pero cuando yo llegué me di cuenta que él estaba bolo, él estaba borracho. Él había ido a beber y me fue a buscar a la iglesia para decirme hasta de lo que me iba a morir. Me insultó ahí frente a todos los hermanos de la iglesia. El culto no había terminado y él me estaba insultando. Yo no le puedo repetir a usted las palabras que él me decía, pero en resumen él me dijo: mira, si te haces pastor, si te haces predicador, si abandonas tu carrera, si te salís del trabajo, olvídate que tenés tata, me dijo. Para mí vos estás muerto. Prefiero verte muerto, me dijo, a que seas predicador, me dijo. Y el día, me dijo, que estés a chuña, que estés sin zapatos, el día que no tengas segunda muda que ponerte, el día que estés aguantando hambre y pensés en irme a buscar para que te den ni un 5 vas a ver de mí, me dijo. Es más, me dijo, olvídate que te voy a dejar herencia porque para mí estás muerto. Hermanos, 22 años han pasado y yo puedo asegurarle que mi papá terrenal ha cumplido al pie de la letra todas esas palabras que él me dijo en el templo. Pero también debo decirle que mi Padre Celestial también ha cumplido todas sus promesas. ¡Aleluya! Hasta el día de hoy nada me ha faltado. El Señor me ha guardado. Tengo una hermosa esposa. Tengo una hermosa hija. Por ahí dicen, ¿verdad?, que no la traigo a San Miguel porque ya está señorita, ¿verdad? Y no vaya a ser que se quede por acá. No, hermano, la vamos a traer, ¿verdad? Y si alguno la pesca por aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Si alguno quiere atreverse, ¿verdad?, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque no es tan fácil la cipota, le voy a decir desde ya, ¿verdad? Pero Dios ha cumplido todas y cada una de sus promesas. Eso es depender del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y yo sé, creo con certeza, porque Dios así me lo ha prometido, que mi hija y mis nietos y los hijos de ellos seguirán los caminos del Señor. Nosotros, no crean, nosotros ya con mi esposa, desde que era cipotilla nuestra hija, ya oramos por su esposo. Porque yo sé que Dios le va a dar un hombre cristiano, consagrado. En la Semana Santa fuimos a Sambo Creek, en Honduras, a predicar a las comunidades garífonas. Y estando ahí, en un culto, uno de los hermanos de la iglesia se acercó a mi hija y comenzó a hablarle, a ministrar. Y dice mi esposa que mi hija comenzó a llorar. Al final mi hija se acercó a mi esposa y la abrazó. Y mi esposa le preguntó: ¿qué le dijo ese hermano? Cosas le dijo ella. ¿Pero qué cosas te dijo? Le dijo mi hija, mi esposa: Dios me estaba hablando y me ha dado hermosas promesas. Mi hija, a su temprana edad, está comenzando a vivir dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Eso me alegra, hermano. Eso me hace feliz. Porque usted y yo no debemos caminar por lo que ven nuestros ojos. Usted y yo debemos de caminar bajo la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? La segunda cualidad que debemos de cultivar
aparte de la dependencia del Espíritu Santo, es esperar que Dios haga milagros. La iglesia del Señor debe de estar a la expectativa que Dios haga milagros en la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? Nuestro Dios es un Dios de milagros. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, Él sigue obrando milagros. Y esta iglesia, usted mismo, cada vez que viene a la iglesia, debe de esperar que Dios haga milagros. Milagros de sanidad. Estaba yo en Costa Rica, me invitaron a predicar a una iglesia en la ciudad de Heredia, de las Asambleas de Dios. Y estábamos en el tiempo ya de la administración y Dios me pone una palabra de ciencia. Y Dios dice, aquí hay una persona que tiene un pariente enfermo, sus riñones están mal, pero el Señor a la distancia hace un milagro de sanidad. Terminó el culto, ya todos nos estamos despidiendo, los músicos estaban guardando ya todo lo que es instrumentos, y yo ya estaba para irme, y un hermano se acerca y me dice, pastor, quiero darle testimonio, me dijo. Dios a través de usted habló de una persona que estaba aquí, que tenía un pariente enfermo a lo lejos. Esa persona he sido yo, me dice. Tengo un tío que está grave en Europa, me dijo, en Suiza, me dijo. Ha padecido por muchos años de insuficiencia renal y ya está en las últimas. Pero yo creí en esa palabra, me dice. Y yo dije, Señor, oro y creo que mi tío es sano en esta hora. Así que yo salí ahorita mismo a comprar una tarjeta saldo para teléfono y lo acabo de llamar. Y le he dicho, tío, ¿y usted cómo está? Y le dice, yo me siento nuevo. Dios lo sanó en aquella hora. Nuestro Dios sigue siendo un Dios de milagros. Esta mañana usted debe de salir con un milagro en su vida. Debe de anhelar que Dios haga cosas sobrenaturales en su vida y en su casa y en su familia, a su alrededor. Fíjese que Dios no solamente quiere hacer milagros de sanidad, también quiere hacer milagros de transformación de vidas. Debemos de anhelar que en la iglesia vengan personas que cambien, que sus vidas sean transformadas, sean renovadas, sean salvas en el pleno sentido de la palabra. Pero la iglesia debe de anhelarlo. Nosotros no somos como aquel joven que todas las mañanas le pedía a Dios no encontrar trabajo. Nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos algo, cuando nos reunimos, cuando vamos a evangelizar, cuando hacemos alguna actividad en la iglesia, debemos de anhelar que Dios se mueva entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? En tercer lugar, lo que hace que una iglesia sea indestructible es que la iglesia jamás pierde la vocación para la cual Dios la ha llamado. No perder la vocación con la cual fuimos llamados. Debe de saber que la vocación de la iglesia es predicar las buenas nuevas de salvación. La iglesia ha sido instaurada por nuestro Señor para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado para que nosotros seamos personas que anunciamos el mensaje de salvación. No debemos de cansarnos. Mire, hermano, por ahí había un movimiento hace algún tiempo atrás que decía que, ¿verdad?, que la tarea de la iglesia era poder formar la nueva clase política de El Salvador. Hermano, eso no es la tarea de la iglesia.
La tarea de la iglesia no es la política. Otros por ahí le están tratando de pasar la pelota y echarle la culpa a la iglesia. No, la situación de violencia, ¿verdad? En El Salvador, la criminalidad, la gente la están matando y la iglesia no está haciendo nada. ¿Cómo que la iglesia no está haciendo nada? Es que la iglesia debería de restaurar a los mareros, a los pandilleros, a los criminales. Mire, hermano, la iglesia ciertamente es un lugar donde todos los pecadores caben. Pero la tarea de la iglesia no es rehabilitar mareros. No es esa la tarea de la iglesia. Si bien es cierto, tenemos ministerios, ¿verdad?, de rehabilitación. Si bien es cierto, tenemos ministerios que van hacia las cárceles a predicar la palabra, pero la tarea de la iglesia no es eso. La tarea fundamental de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación. Otros pretenden que la iglesia supla todas las necesidades de la sociedad a través de la acción social. Pero, hermano querido, tampoco es la tarea de la iglesia. ¿Sabe que Jesús le debe comer 2 veces a más de 5,000 personas? Y como dicen que la costumbre se hace ley, ¿verdad? Ya después querían que Jesús le diera de comer a todo el mundo todos los días, ¿verdad? Y claro, él tenía el poder de hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era esa su tarea. Él dijo: quieren comer, coman del pan de vida. Anunciar las buenas nuevas de salvación en todos los idiomas. Mire, tenemos ahorita una enorme bendición. Debe de llenarnos de orgullo y satisfacción que nuestra hermana Linda Botari está por terminar la traducción del Nuevo Testamento a 2 idiomas allá en Indonesia. Para los hermanos de la Junta Directiva Nacional de Misiones del Salvador, de las Asambleas de Dios, ha sido sorprendente. La hermana Linda ya tendría que estar aquí de regreso porque le tocaba venir este año a hacer su tiempo de promoción. Pero la hermana Linda Botari mandó una carta y decía: miren, hermanos, no quiero volver. Y dicen los hermanos: estamos asustados de todos los misioneros quieren volver. Esta es la primera misionera que no quiere volver. ¿Sabe por qué no quiere volver? Porque quiere terminar su trabajo. Porque un día, ya dentro de poquito, el otro año, 2016, se van a hacer las impresiones del Nuevo Testamento en esas 2 lenguas. Y ahí va a decir en los créditos que una misionera salvadoreña hizo la traducción. Y no se lo vayan a contar a nadie, pero es de Iglesia Josué. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Pero solo queda entre nosotros, ¿verdad? No vaya a decírselo a la gente, ¿verdad? Solo entre nosotros. Es la hermana de Josué, ¿verdad? Para que usted vea que la iglesia tiene la capacidad, porque Dios la ha capacitado sobrenaturalmente. Que nos diga: no, si es que nosotros somos salvadoreños. Si de todas formas, nosotros ni somos pobres, solo caliche sabemos. No, hermano, no se ponga en ese plan, porque usted puede ser usado poderosamente en las manos de Dios. Pero jamás pierda la vocación a la cual está siendo llamado. Hay algunos hermanos que ya dejaron de dar su ofrenda misionera. Esta mañana yo le animo en el nombre del Señor a que la vuelva a tomar. Nosotros seguimos trabajando en misiones, seguimos siendo misioneros. Hay algunas iglesias que ya nos soltaron porque no estamos fuera de El Salvador, pero nosotros estamos en El Salvador y nuestro trabajo se está viendo también en otras partes del mundo, porque hay misioneros nuestros, salvadoreños,
que Dios nos ha permitido capacitar, que ahora están rindiendo frutos para la gloria del Señor. Hermano, hace poco, esta semana, estuve yo con los jefes de uno de estos misioneros y me decían, hermano, qué buenos misioneros nos han dado. Y yo digo en mis adentros, la gloria es para Dios. Y por allá hay otro par de misioneros que también nos hablaron y nos dijeron, miren hermano, esos misioneros que nos mandaron a este país, wow, qué tremenda bendición han sido. La gloria sea para Dios. Queremos capacitar y sacar obreros que van a rendir fruto, y los frutos de Dios. La iglesia no debe de perder esa vocación. La iglesia debe de seguir orando. Hay gente acá que ya perdió el interés y el hábito de orar por los misioneros. Pero la oración también es parte vital del hacer misiones. Yo esta mañana quiero invitar a todos, a que nos convirtamos en misioneros intercesores. ¿Qué es un misionero intercesor? Un misionero intercesor es aquel que recibe, hermano, el entendimiento de que oramos para que las almas se salven en el campo misionero, donde tenemos misioneros. Usted no sabe dónde están los misioneros, acérquese ahí a la hermana, miren. Vaya donde el pastor y diga, mire pastor, ¿quiénes son nuestros misioneros? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Ore por ellos. Le voy a contar algo que me pasó allá por Comalapa. Nos invitaron a una iglesia de Asamblea de Dios, pequeñita la iglesia, no vaya a creer usted que es grande, una iglesia pequeñita. Yo nunca había asistido a esa iglesia, pero me pidieron expresamente que llevara fotos del trabajo nuestro en África. Así que yo llevé la computadora, un proyector multimedia, y mi esposa empezó a hablar y a proyectar la foto, ¿verdad? Y a contar brevemente lo que hicimos durante esos 7 años allá. Y mientras mi esposa estaba hablando, yo veía que una mujer dentro de la congregación estaba llorando, pero así como decimos, chillando a moco tendido, ¿verdad? Yo decía a mis adentros, ¿qué le pasará a esta señora? ¿Por qué está llorando tan amargamente? Al final del culto, la señora esta que estaba llorando se nos acercó y nos abrazó a los dos, a mi esposa y a mí. Y me dice, pastor, yo lloraba no de tristeza, sino de felicidad. Porque en el año 2004, el año que ustedes fueron presentados como los misioneros, en el mes de enero, allá en Cupinco, como nuestros misioneros para África, el Espíritu Santo me dijo, ora por ellos. Y yo solo los había visto a ustedes de lejos, me dijo. No los conocía personalmente, yo solo tuve la oportunidad de verlos de lejos ese mes de enero. Luego ustedes se fueron y yo seguía orando, pero déjeme decirle, pastor, me dijo la señora, que en repetidas ocasiones yo me he sentido desanimada. Y se me venía a mí el pensamiento de que vos sos una tonta, sos una loca, estás orando por gente que no conoces, estás pidiendo que se salven personas que jamás en tu vida las vas a ver. Y me desanimaba. Pero luego después el Señor algo hacía que me volvió otra vez el ánimo y seguía orando. Y así he pasado luchando todos estos 7 años, me dice. Pero ahora que su esposa está presentando las fotos, yo estaba llorando de alegría porque sin merecerlo Dios estaba premiando mi esfuerzo. Porque toda esa gente que estaba saliendo ahí, esa gente bautizada, esas iglesias fundadas, ese instituto bíblico, todo eso es fruto de mi trabajo, me dijo la señora. Tenía razón la señora. Tenía toda la razón. Porque hermanos, podemos tener el dinero para enviar misioneros, podemos tener a los misioneros para enviarlos, pero si no tenemos gente que ore, el fracaso está garantizado. Necesitamos orar. Necesitamos enviar, sí, pero necesitamos gente que acá se quede para orar. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Por eso yo le animo a que usted no pierda la vocación a la cual está siendo llamado, que es ser un misionero intercesor. También Dios está levantando gente acá para ir y predicar. Que Iglesia Josué San Miguel no pierda esa vocación de salir a predicar y ganar almas, de hacer misiones a corto plazo. Ya le decía yo a la hermana Irma que en el mes de agosto volvemos a Belice. Ya tenemos los contactos con el superintendente ya de Belice. Si alguno se quiere ir conmigo, yo me lo llevo, hermano. Y creo que hasta tengo el permiso de los pastores de no traerlo de regreso, porque lo vamos a dejar allá predicando. No, son mentiras, hermano, no se preocupe, lo vamos a volver a traer. Pero hagamos misiones, hagamos evangelismo, participemos juntos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Usted quiere ser un cristiano indestructible? Una persona, una iglesia que a pesar de la crisis, no importa cuál esta sea, no estoy diciendo que no van a venir crisis, pero usted quiere salir victorioso de esa crisis, dependa del Espíritu Santo. Espere que Dios haga milagros, manténgase alerta y a la expectativa de que Dios hará milagros. Y en tercer lugar, jamás, pero jamás de los jamases, pierda la vocación a la cual Dios lo ha estado llamando. Voy a invitarle a que se ponga de pie en esta hora. Voy a invitar al grupo de alabanza que venga y pueda ayudarnos a cantar esa alabanza muy bonita de Jaime Murrell que dice: yo quiero más de ti. Les pido que vengan, por favor. Y así de pie, hermano, yo le invito a que cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero más. No estoy conforme, Señor, quiero más. Yo te agradezco lo que has hecho en mi vida. Te agradezco lo que hasta aquí has hecho por mí. Pero anhelo más de ti. Quiero escalar. Quiero que me sorprendas. Dígaselo, Señor. Urababa shataraba kiarabasaya. Indaraba satarabakia. Así en actitud de adoración. Hay una presencia maravillosa de Dios acá. Hay una presencia maravillosa del Espíritu Santo en este lugar. Y yo sé que esta presencia maravillosa está llegando a los hogares de las vidas que nos están viendo a través de la internet. Hay una unción maravillosa. El Espíritu de Dios está visitándote. El Espíritu de Dios te está llenando con una unción maravillosa. Hay una persona acá que había olvidado ya las promesas de Dios. Pensabas que Dios no iba a responder, pero hoy has recibido un nuevo toque de Dios. Y has recibido la confianza y la seguridad. Acabas de recordar esas promesas que Dios te hizo. Y una vez más ha nacido en ti la convicción de que esa promesa se cumplirá. Creíste, dice el Señor, que yo no iba a responder, pero hija mía, yo te digo, yo respondo. Si hay personas que están en esa condición, habían olvidado las promesas de Dios, pero el Señor les está recordando una vez más esas promesas. Yo les voy a pedir que vengan aquí al frente, por favor. Toda aquella persona que ahora está siendo refrescada con la visión de Dios, venga, vamos a orar por ti. Hay personas a las que Dios les está refrescando. Habías olvidado ya las promesas, pero Dios te las está refrescando. Él te las está dando de nuevo.
Él te las está trayendo a memoria. Oh, hay poder de Dios acá. Hay poder de Dios acá. Hay personas que habían estado fuera del caminar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Pero si tú ahora quieres consagrarte y has decidido caminar bajo las promesas de Dios, ven aquí al frente. Toda aquella persona que quiere consagrarse y decir: a partir de hoy no voy a depender de la vista, no voy a depender de lo que yo tengo, no voy a depender de mis recursos, voy a comenzar a depender de las promesas de Dios. Ven aquí al frente, porque Dios va a traer promesas para tu vida. Dios va a traer nuevas promesas. Aleluya. Riba shatarabaka yarabasana. Ira raba shitarabakanda. Comienza a caminar dependiendo de las promesas del Señor. Aleluya. Ira raba baisa yarabakatarabakanda. Hay una unción maravillosa en este lugar. Habitar en tu presencia, mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.